Señor Padre poderoso, Señor de señores, Rey de reyes, el soberano de todo el universo, creador, todas las cosas visibles y invisibles, venimos a ti, Señor. Venimos nuevamente para suplicarte, pedirte, reconociendo nuestra pequeñez y nuestra debilidad, que tú nuevamente vuelvas a obrar en nuestros corazones, que tú nuevamente vuelvas a abrir nuestro entendimiento. Te pedimos, Padre Santo, que ayudes a nuestra, muchas veces, incredulidad en las cosas que tú puedes hacer en nuestras vidas, porque aun siendo creyentes verdaderos, en ocasiones parecemos incrédulos, más que creyentes. Ayúdanos a confiar más en tus promesas y a confiar más en tu poder y en tu misericordia. Obviamente todo viene de entender la obra de la salvación en Cristo Jesús. Hemos recibido la salvación de nuestras almas, el perdón de pecados según las riquezas de tu gracia. Hemos recibido ese don maravilloso que es la vida eterna. Esa eterna redención a través de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz hace ya 2000 años, Señor. Pero hoy seguimos confiando en esa sangre. Hoy seguimos confiando, Señor, en ese sacrificio expiatorio y en esa muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no teníamos nada digno por lo que Él se tuviese que sacrificar. Nosotros, según tu palabra, somos gusanos, viles, pecadores, perdidos, ciegos, desventurados, cada vez más podridos. Tu palabra no aparecemos de una manera digna, Señor. Ya en el comienzo de ella aparecemos como criaturas que desperdiciaron la oportunidad de ser igual a Dios y desecharon esa gloria y caímos, Señor. Como dice tu palabra, caímos todos como la hoja y nuestras iniquidades nos llevaron como a viento. Ahora es en este tiempo, en este último tiempo, es ahora en este último siglo, Señor, donde nosotros debemos con más fuerza preparar nuestros corazones, recordando la obra de la salvación en nuestras vidas. Esta es una preciosa iglesia, Señor. Es una preciosa parte del cuerpo de Cristo, a la cual Él salvó con su amor inconmensurable. Ayúdanos, Señor, a recordar un día más aquella obra, que nuestra salvación descanse en nuestros corazones, pero que cada día se refresque en nuestras mentes, porque tenemos una batalla contra huestes espirituales de maldad que batallan con nosotros en nuestro entendimiento, en nuestra mente, afectando a través de muchos medios. Hoy más que nunca los vemos, pero ayúdanos, Señor, a que estemos preparados, a que no seamos como aquellos que duermen, sino que seamos aquellos que se levantan de entre los muertos para que nos alumbre Cristo. No sé, Señor, hoy tú sabes las almas que hay aquí. Unas te pertenecen, tal vez algunas no te pertenezcan todavía, porque no han venido a Cristo en esa confianza plena como su Redentor y Salvador. Pero sabemos que tú puedes hacer la obra en cualquier momento. Y también habrá algunos que están dormidos en la vida de fe. Ayúdales a despertar para que sean fieles siervos, para que sean obreros honestos, para que recuerden que no somos libres con libertinaje, sino que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y siervos de Dios. Padre Santo, te pedimos por nuestros hermanos, los que no están aquí, y ayúdales allá donde estén. Te pedimos por los enfermos, por los necesitados, por los débiles, por los caídos, por los que se apartaron, por aquellos que ya no están aquí entre nosotros, Señor. Guarda a cada uno de ellos y sobre todo también te queremos pedir por los seminarios que en este mes de septiembre se van a llevar a cabo, porque más que nunca ahora debemos esforzarnos más en predicar el Evangelio. Y desde la semana que viene en la iglesia de Madrid, la iglesia de Galapagar, también en nuestra iglesia hermana de Collado Villalba, en Segovia, en tantas ciudades, y sobre todo aquí en nuestra iglesia de Tarancón también se llevará a cabo el seminario. Ayuda para que traigamos almas preciosas. A través del oír con fe puedan recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Ayúdanos, Señor, para que sea esta una realidad antes de que vengas en las nubes del cielo con poder y con gloria. Te queremos pedir muchas cosas, Señor, pero tú conoces todas ellas. Vamos a dejarlas en tus benditas manos y que sea tu voluntad en nuestras vidas. Oramos como siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 24, en primer lugar. San Mateo capítulo 24.
San Mateo capítulo 24. Bueno, antes de nada, San Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Bueno, ¿se han dado cuenta? Hoy no toca Romanos. Oh. Un paréntesis. Un Kit Kat, como diría, ¿no? Hoy quiero traerles una palabra importante. Mateo capítulo 24. En primer lugar vamos a leer desde el versículo 42, hasta el 51. Vamos a leer juntos. Versículo 42 de Mateo 24, aunque no es el texto principal de hoy, pero lo vamos a leer juntos. 24 de Mateo, versículo 42 al 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora Mateo capítulo 25, vamos a leer también, desde el versículo 14 hasta el 30, ¿vale? Versículo 14 al 30, y aquí vamos a leer, yo les leo los pares y vosotros los impares, ¿vale? Por favor. San Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Empiezo yo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Quitadle pues el talento y dad al que tiene 10 talentos. Versículo 30, lo leemos juntos, por favor. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está aquí. Hoy quiero llamarnos la atención. Hoy quiero llamarnos la atención a cada uno de nosotros. A mí el primero, a ustedes después. En primer lugar,
como algunas ocasiones pasa cuando predico la palabra, siempre, a veces, casi siempre, viene alguna persona y me dice que el pastor ha predicado para ella. Se piensa, ¿no?, que ha sido la palabra específicamente para esa persona. Y viene y me dice, hoy el pastor me la tiró a mí, hoy el pastor habló de mí, hoy el pastor... Y yo quiero que entiendan que no, ¿vale? No son el ombligo del mundo, recordemos esto. Yo tampoco. Y cuando yo preparo una predicación, cuando busco, pienso y oro por ver qué menú les traigo hoy, o qué menú preparo para mis hermanos amados, obviamente yo preparo para ustedes y para mí. ¿Entienden? El menú también también me lo tengo que comer yo. Por eso busco mis debilidades, busco mis flaquezas y puedo comprender que también pueden ser las suyas. Por eso tengo que preparar algo que sea útil para el que predica y también para los que escuchan. Porque nosotros no podemos ser como los judíos, ¿no? Los judíos, ¿qué hacían? Ellos eran maestros, enseñaban, pero luego ellos no hacían nada de lo que enseñaban. Entonces debemos aprender que no podemos ser hipócritas y el que predica menos aún. Por eso yo quiero traer hoy, haciendo un breve paréntesis, la semana que viene volveremos a Romanos, ¿vale? No se preocupen. Pero quiero que aprendamos acerca de la servidumbre y sobre todo de lo que el Señor nos quiere para este tiempo. Yo no sé si ustedes conocen la Biblia, pero el que conoce la Biblia un poco sabe que estamos en el tiempo del fin. Sabe que estamos a las puertas de que llegue el Señor, de que vuelva el Señor, de que la oportunidad para recibir la salvación se acabe. No como algunos dicen el fin del mundo, no, para el fin del mundo todavía falta mucho. Porque miren, tiene que haber 7 años de tribulación, luego tiene que venir el Señor Jesucristo a esta tierra, reinar durante 1000 años, eso aparece en el libro de Apocalipsis, y después de que los 1000 años se cumplan, entonces sí será el fin del mundo, donde Satanás será destruido y donde esta tierra y el cielo que conocemos, las estrellas y todo eso será destruido y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, los tiempos que estamos viviendo ahora, la Biblia los reconoce como tiempo de apostasía. Eso, 2 Tesalonicenses capítulo 2, nos dice que antes de que venga el anticristo, incluso antes de que venga Cristo, se tiene que manifestar el anticristo. Y antes de eso tiene que haber una apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Pues que la gente que profesa tener fe en algo se apartará de tal fe. Eso es el primer, señal, la apostasía. Pero otra señal será que muchos serán engañados. El Señor Jesucristo aquí en Mateo 24, una de las primeras señales, si me acompañan, 24, el versículo 5 dice que porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Muchas personas vendrán diciendo ser Cristo o diciendo que vienen en el nombre de Cristo y engañarán a muchísimas personas. No dice a pocos, dice a muchos. Por eso más hoy que nunca los cristianos verdaderos, el creyente tiene que aprender la palabra de Dios para saber en qué tiempo vive. Miren, no piensen que a este mundo, o el mundo tal y como lo conocemos, le quedan décadas, mucho menos siglos. Si ven las condiciones en las que estamos viviendo, donde los precios cada vez son más altos, donde las pandemias cada vez son más frecuentes, donde las guerras y los rumores de guerras cada vez son más fuertes, donde vemos todo ese tipo de señales y vemos otra señal que es la tibieza. A la gente le da igual lo que ocurra. Da igual que media Canadá esté incendiada en llamas o media Grecia también esté encendida en llamas. Da igual que los bosques del Amazonas se estén talando para sembrar cultivos genéricos o transgénicos, como se les conoce. Da igual, a la gente le da igual. Bueno, esa también es otra característica. En los tiempos de Noé, comían, vendían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio, ¿no? En los días de Lot pasaba lo mismo. Compraban, vendían, edificaban, cosechaban, hasta el día que llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y los consumía a todos. Pero el cristiano no puede estar impávido, es decir, quieto, observando sin hacer nada. De hecho, la palabra nos llama una y otra vez a trabajar, a hacer cosas útiles para el Señor, porque de eso trata la parábola de los talentos que aprenderemos hoy, de hacer las cosas como Dios quiere que les hagamos. Dios no quiere hijos vagos. Dios quiere que los que Él salva sean útiles para algo, para lo que sea, pero para algo bueno para la obra del Señor. ¿Vale?
Entonces, si se dan cuenta, en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25 es el último sermón que Cristo dio a los discípulos y los dio en el Monte de los Olivos. La primera parte de ese sermón habla de las señales antes de su venida. El Señor Jesucristo paseando cerca del templo, recuerden, fecha de la Pascua, todo estaba adornado, todo estaba bonito porque era la fiesta principal, ¿de quién? De los judíos. Y el templo se engalanaba de guirnaldas, de frutas, de puestos, justamente como va a pasar en Tarancón dentro de una semana. ¿Sí? Se acercan las fiestas, ya han puesto las luces, ¿no? Dentro de poco ya estarán todos los puestos de comida, la patata asada, haciendo todo el mundo cola para comerse la patata asada. Y vendrán los pollos asados y todas esas cosas que nosotros ya sabemos. Bueno, pues allí en Jerusalén ese tiempo de la Pascua es igual, lleno de alegría, lleno de adornos, todo bonito, pomposo. Y Jesús, mirando ese templo, les dijo a los apóstoles: en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea quitada o destruida. Eso chocó a los discípulos y en ese camino que llevaba desde la explanada del templo hasta el Monte de los Olivos, aproximadamente medio kilómetro, pero que había que bajar y había que subir, ellos iban pensando. Cuando llegan al Monte de los Olivos le preguntan: Maestro, dinos qué señal habrá de tu venida y de estas cosas. Y el Señor empieza a decir: bueno, pues estas señales serán. En primer lugar, habrá mucho engaño. Hemos leído, ¿no? A muchos engañarán. Oiréis de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes en diferentes lugares, terremotos. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad de los hombres. Dice así eso la palabra, ¿no? 24. Muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, falsos predicadores. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso vemos hoy el amor cómo está enfriado. Donde padres matan a hijos, hijos matan a padres. El divorcio es la pandemia en las familias. Donde el mundo está peleado con el mundo. Donde no hay un amor natural, ya hay un afecto natural. Ya las madres no quieren tener los bebés, prefieren abortar para ser libres en su vida. Esto está hoy a la orden del día. Donde los ancianos ya no se les ama y se les guarda en sus casas, sino que a unas muy buenas te llevan a una residencia. Y si no, dicen: pobrecito, ya no sirve para nada. Eutanasia, ¡pum! Y le quitamos la vida, como si fuese una bestia. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y versículo 14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Miren, la última señal es que el evangelio sería predicado a todas las naciones del mundo y entonces vendría el fin. Hoy el evangelio ha llegado a todo el mundo. Entonces queda claro que ya viene el fin. Y para no ser alarmistas, pero sí ser condescendientes y serios con la palabra, debemos reconocer que estamos en ese tiempo. Y el Señor Jesucristo, después de advertir de estas señales, nos va a dar una clara amonestación, una clara advertencia. Mirad, en aquel tiempo va a haber dos clases de personas. Siempre son dos, no hay más. Va a haber dos clases de personas. ¿Qué clases de personas? Pues con el texto que hemos comenzado hoy, dice que hay dos padres de familia. Uno que vela, que está despierto. Otro que está dormido. Hablando de cuando viene un ladrón a robar, ¿no? Dice: si el padre de familia, os leo, versículo 42. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor Jesucristo no va a avisar. Él ya dijo que iba a haber unas señales, pero bueno, no nos va a decir el día específico. Porque si no, estaríamos todos preparados, ¿no? ¿Te imaginas? Que en la Biblia pusiese: yo voy a venir el 23 de marzo del 2027, ¿no? Pues estaríamos todos viviendo como nos da la real gana hasta el día antes. Hasta el día de antes. Y luego ya el día de antes te pondrías guapo, firme: Señor, estoy preparado, llévame, ¿no? Pero por eso el Señor no avisa. Pero sí dice que tenemos que estar despiertos. Eso significa la palabra velad. Tienes que estar con los ojos despiertos, espirituales, porque el Señor vendrá sin avisar, como un ladrón en la noche. ¿Cómo vienen los ladrones? Un ladrón no viene a las 12 del mediodía, un ladrón cuando viene en la noche. Y no te avisa: te voy a robar. No te avisa. No pide cita para robarte. ¿Cuándo viene bien que te robe? Por eso tenemos que estar despiertos. El ladrón en la noche nos avisa que hay que velar para estar preparados. Habrá siervos. Dos clases de padres de familia, uno que está preparado y otro que está dormido.
Habrá dos clases de siervos. Un siervo fiel y prudente que guarda bien de su casa. Continúa los siguientes versículos. Pero dice que hay otro siervo, uno malo, que dice, bueno, tardándose su señor en venir, ¿qué hace? Dice que se emborracha y encima empieza a pegarles a sus consiervos. ¿Qué ocurrirá con esa clase de personas? El Señor lo dice claramente, bueno, pues recibirá castigo, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24, del 45 al 51 nos habla de esos dos tipos de personas. Los que verdaderamente están preparados para cuando el Señor venga y los que no están preparados. El capítulo 25 de Mateo comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Una boda. Qué bonitas las bodas, ¿no? Bueno, el Señor también nos dice que Él va a realizar una boda. ¿Con quién? Con la iglesia. Pero la parábola de las 10 vírgenes sabemos a lo que se refiere, ¿no? También se refiere a dos clases de personas. Porque dice que había 10 vírgenes. Unas eran prudentes y otras eran insensatas. Es decir, sin conocimiento. Dice que las prudentes prepararon aceite en sus lámparas. Pero las insensatas prepararon la lámpara, pero sin aceite. Ya saben que antes se usaba una cosa llamada el candil, ¿no? Y el candil se encendía con aceite. Y si te quedabas sin aceite, no había luz. Estas vírgenes sabían que tenían que esperar al novio por la noche, por la madrugada, porque como el ladrón en la noche, el novio no avisaba. Yo sé que ahora las bodas son de otra manera, pero para entender esto hay que entender las bodas hace 2000 años. Había un tiempo de compromiso, donde los padres se juntaban, oye, ¿qué te parece tu hijo para mi hija? Ah, pues bien, y firmaban un acuerdo. Ese era el compromiso. Luego había un desposorio, donde reunían a los novios juntamente con los vecinos y los amigos, y había ese tiempo de desposorio, es decir, que estos están comprometidos, ¿vale? Ya no le tiréis la caña, que ya ellos son el uno para el otro. No había matrimonio en sí, pero ya estaban, para el resto del pueblo, de la sociedad, ya estaban casados. Como por ejemplo María con José. Nos habla Mateo, en el capítulo 1, dice que en ese tiempo María estaba ¿cómo con José? Comprometida, no casada, comprometida. Pero para ellos, para el judío, ya eran como casados. Aquí en España era como ponerte el anillo en la mano izquierda, ¿no? No sé en su país. Pero aquí cuando te comprometes con alguien, te pones el anillo en la mano izquierda. Y ya cuando te casas, te lo pones en la derecha. Pero el anillo en la izquierda significa ¿qué? Que ya tienes a alguien con quien compartir, ¿no? Que ya no puede venir cualquier otra persona. Como decir, estoy ocupado. Ya no estoy en el mercado. Y cuando te lo pones en la derecha, ¿qué dice? Ahora menos. Ahora menos. Después venía la tercera etapa. ¿Cuál era? El banquete. Celebrar la ceremonia, el banquete. Y esas son 3 etapas que el Señor Jesucristo, en primer lugar, ¿qué hizo? El compromiso. Él murió por nosotros en la cruz y nos compró con su preciosa sangre. Con el Padre juntamente hizo la obra. Después que vendría un tiempo de desposorio. Un desposorio que es en el que estamos ahora. ¿Cristo dónde está? Según Juan 14, el Señor Jesucristo dijo, ¿creéis en mi Padre? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces Cristo, el novio, ¿dónde está? En el cielo, preparando morada para nosotros, que era lo que hacía el novio precisamente durante un año, preparar casa. ¿Y la novia qué hace? Pues se prepara para ser una buena esposa. Y la iglesia se tiene que preparar fielmente para ser esa esposa preciosa. Obviamente el Señor va a venir en breve. Y nosotros nos encontramos en esa medianoche que nos enseña la parábola de las 10 vírgenes. En ese tiempo en el que el Señor va a venir, sabemos que ya está a las puertas, pero todavía no sabemos cuándo. Pero no nos queda otra que prepararnos. Esas 5 vírgenes sensatas que habían preparado aceite, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el aceite? El aceite significa 5 que tenían el Espíritu Santo. Otras 5 significa que no tenían el Espíritu Santo. 10 eran vírgenes, ¿no? ¿Eran iguales? Vírgenes, sí. ¿Parecían iguales? Sí. ¿Vestían iguales? Sí. Como las damas de honor, van todas vestidas con el mismo vestido, ¿sí? Pero había una diferencia. 5 tenían Espíritu Santo, 5 no tenían Espíritu Santo. Eso podemos comparar con iglesias. Hay iglesias que dicen que sí, que son iglesias verdaderas, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no predican el amor de Cristo, no predican el perdón de pecados, no predican la salvación. Por eso no pueden tener el Espíritu de Dios. Entonces, estas vírgenes nos enseñan
que pareciendo iguales no lo son. Todas cabecearon, si leen en la parábola, dicen que todas se durmieron. Pero cuando el Señor venía, cuando escucharon el alboroto, dice que despertaron. Pero 5 solo pudieron entrar al banquete y las otras 5 se quedaron fuera. ¿Y cuáles fueron las palabras de los que estaban recibiendo en las puertas? No os conocemos, no sabemos de dónde sois ni quién sois. Y se les cerrará la puerta en la nariz. Por eso la iglesia verdadera tiene que estar velando. Tiene que estar preparada, sin golpear a los consiervos. Y sobre todo, tiene que tener el Espíritu Santo. Y por último, llegaríamos a la parábola de los talentos, que es la que vamos a ver hoy. Aunque recuerden, sigue habiendo 2, ¿no? Aquí hay 2 clases de siervos. Hay unos siervos que trabajan. A uno se le da 5 talentos. Vamos a ver qué significa eso. A otro se le da otros 2 talentos. Y a otro se le da 1. De esos 3, a 2 se les llama buenos, fieles, y a otro se le llama malo y negligente. Unos entran en el reposo de su Señor, 2, y otro que es echado en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, una representación, una simbología del infierno. Entonces, yo creo que sería honesto que cada persona que viene a esta iglesia, a esta congregación, tiene que autoevaluarse y pensar en qué lugar se encuentra. Miren, venir a la iglesia no salva a nadie. Ir a la iglesia los domingos no te ayuda para ir al cielo. No añade ningún peldaño a la escalera celestial. Igual que dar ofrenda tampoco añade peldaños. Dar ofrenda no ayuda para nada, para ir al cielo. Orar mucho no sirve para ir al cielo. Lo único que te lleva al cielo, ¿qué es? El perdón de los pecados. Entender lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es lo que te lleva al cielo. Y luego ya después que has entendido eso, ahora sí toca venir a la iglesia, ahora toca dar ofrenda, si está en tu corazón, ahora toca orar con todo tu corazón y con todas tus rodillas, y así es. ¿Entienden? ¿Sí, hermanos? Vale, me alegro que entiendan. Vamos a ver esta parábola. Versículo 14, están conmigo, Mateo 25. No se me duermen todavía porque, como decían los dibujos animados, todavía hay más. Porque el reino de los cielos, el Señor Jesucristo está usando parábolas. Las parábolas eran comparaciones. Poner una cosa, el término parabolé significa poner una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Y Él quiere que entendamos cómo es el reino de los cielos. Por ejemplo, Mateo capítulo 13 nos hablan de las famosas parábolas del reino. El sembrador, el trigo y la cizaña, la red, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Esas parábolas nos enseñan cómo es el reino de los cielos. Estas también nos enseñan cómo es el reino de los cielos. Y en este pasaje puntual de los talentos nos enseñan la clase de siervos que va a haber en la tierra. Cuando digo siervos es la clase de creyentes que va a haber en la tierra. Unos que trabajen y otros que no harán nada. Y que recibirán unos y que recibirán otros. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mi pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Quién será este hombre? El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién es este hombre? Quien me lo diga, le invito a comer. Jesús, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino hace 2000 años, nació de una mujer, de María, vivió durante 30 años como el hijo del carpintero José, y durante esos 30 años Él preparó su corazón y preparó su alma para después, durante 3 años y medio, llevar a cabo su ministerio. Ya desde los 12 años, cuando se perdió, que no se perdió, que Él sabía dónde estaba, a los 12 años Él ya dijo a sus padres, yo no me he perdido, yo estoy aquí en los negocios de mi padre. Él sabía lo que tenía que hacer. Implicarse en el crecimiento, implicarse en sabiduría y prepararse para su ministerio. Después, durante esos 3 años y medio, escogió a 12 discípulos, cada uno tenía su propio propósito, incluso el que escogió Judas. Cristo a Judas también lo escogió, porque sabía que Él lo iba a entregar. El Señor no era ignorante. Cada uno llevó a cabo su propósito, Judas lo vendió, Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y Cristo resucitó 3 días después para nuestra justificación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale, hasta aquí, bien. Bueno, pues Él se fue,
Él fue ascendido en los cielos. Hechos capítulo 1 aparece esta historia, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo reúne a todos los discípulos y ¿qué les dice? Les envía. ¿Les envía a dónde? A predicar el Evangelio a todos los lugares de la tierra. Él dice, yo me voy, pero vosotros os quedáis. ¿Y qué tenéis que hacer? Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicho estas palabras, dice que fue tomado en el cielo, ascendió. Y en ese momento aparecieron ángeles a los lados de los discípulos. Y le dijeron, ¿veis cómo se va? Igualmente volverá en las nubes del cielo. ¿Veis cómo es tomado? Pues de igual manera volverá. Pero hasta ese tiempo, ¿qué ocurrirá? Bueno, Él se ha ido y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero no es ajeno, es decir, no está lejos, está con nosotros, ¿no? También Mateo 28 habla de eso. En la Gran Comisión Cristo dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero físicamente Él está con el Señor, con Dios. Entonces, este hombre que yéndose lejos, el Señor Jesucristo se fue lejos, llamó a sus siervos, nosotros, y les entregó sus bienes. ¿Y qué es el bien? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes en tu vida? Piensa. ¿Tu casa? ¿Tu coche? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu marido? ¿Tu mujer? ¿Tu padre? ¿Tu madre? No hay nada tan valioso como tu alma. Yo creo que aquí nadie vendería su alma, ¿no? ¿Alguien quiere venderme su alma, por favor? No, ¿verdad? No venden su alma. Vale, no está en venta. No la pongan luego en el Wallapop. Vendo alma. Nadie vendería su alma. ¿Pero por qué casi nadie cuida de su alma? No, le damos mucho valor, pero luego no la cuidamos como debe ser cuidada. Bueno, el bien más valioso que Dios nos dejó fue nuestra alma viva. El espíritu vivo que puso en nosotros. La salvación. Ese es el regalo más precioso. Entonces dice, Él llamó a los siervos, les entregó sus bienes. ¿Qué bienes eran? Miren, versículo 15, si están conmigo, dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué significa esto? Pues mira, lo primero que hay que entender es qué es un talento. ¿Saben lo que es un talento? ¿Alguien sabe lo que es un talento? Nosotros consideramos un talento una habilidad, ¿no? Yo es que tengo talento para la música. Yo tengo talento para la cocina, ¿no? Yo tengo talento para dormir. Me duermo en 10 segundos, ¿no? Hay gente que tiene esas habilidades. Hay gente que tiene talento para dibujar. No han ido a la escuela de arte, pero te cogen y te hacen un dibujo. Oye, ¿por qué? Tienen una habilidad. Luego hay otra cosa llamada dones, que esto es diferente. Cuando una persona es salva, recibe el Espíritu de Dios, recibe una equipación. Eso es el don. El don es una capacidad, no una habilidad, sino una capacidad que Dios nos da a cada uno de los creyentes para ponerla en práctica. ¿Entienden eso? No es lo mismo un talento que un don. Primer punto, no se confundan, ¿vale? No confundan las churras con las merinas. No puedes confundir el talento que tú tienes desde que eras niño, porque eso te lo dio Dios de regalo para ti, al don que Dios te da cuando recibes la salvación. Es totalmente diferente. Porque esa capacidad que Dios te da, ese don, sirve para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo primero. Pero en este contexto de esta parábola, dice que cuando este hombre da sus bienes, dice que dio 5 talentos. La palabra talento viene del griego talatón, que significa peso. No era una moneda, no eran billetes, eran pesos. Y concretamente un talento son 34 kilos de peso. Y estos 34 kilos de peso podían ser de 3 cosas: de cobre, de plata o de oro. ¿Entienden? Entonces, ¿qué era un talento? Un talento eran 34 kilos o de cobre, o de plata, o de oro. Aquí en esta parábola entendemos que es oro, porque eran los bienes de un hombre. Eran todos sus bienes. 34 kilos de oro. Si me permiten hacerles una comparación, un talento eran 6.000 denarios. ¿Sí? Un talento eran 6.000 denarios. El denario era la moneda hebrea. O 6.000 dracmas. El dracma es la moneda griega. ¿Cuánto cobraba una persona por trabajar hace 2.000 años? Bueno, ¿cuánto cobran ustedes? ¿50 euros al día? ¿Más o menos? ¿Sí?
Me dicen, por favor, que alguien cobra 100, 80, depende de lo que trabajes, ¿no? Sueldo mensual, más o menos, tú lo divides, unos 50 euros al día. Vamos a poner así, como ir a vendimiar, 50 euros al día. Pues eso es el salario, o lo que pagaban al día, ¿no? Un denario. Pues bueno, un talento son 6.000 denarios. Ahora tú multiplícalo, ¿no? Lo que ganas en un día por 6.000. No me echen la cuenta, se lo voy a decir. Aproximadamente 200.000 euros, ¿vale? 200.000 euros, un talento. O lo que tú ganas durante 20 años. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? En mis matemáticas no fallan, comprueben su calculadora. Entonces, para hacernos una idea de lo que la parábola nos enseña, hay que hacer números. Entonces, el Señor, que se fue lejos, a uno le dio 5 talentos. Ahora multiplícame 200.000 por 5. ¿Cuánto te sale? 1.000.000. Vamos a poner 1.000.000 de euros. Ese señor se va y le deja a un siervo 1.000.000 de euros. ¿Es mucho o es poco? Muchísimo. Se imagina que tu jefe, trabajas en Incarlosa, ¿no? Y llega el señor Clemente y te dice, me voy de viaje, te voy a dejar 1.000.000 de euros. No creo que tenga 1.000.000 de euros, pero bueno. ¿Te imaginas? Para nosotros es mucho, ¿verdad? No denuncie. A otro dice que dio 2 talentos. Bueno, ese menos, unos 400.000 euros. Vamos a poner 500.000 de euros. Y se fue. Y a otro le dejó, ¿cuánto? 1, ¿no? 200.000 euros. Tú te imaginas, estamos aquí 3, ¿no? Y a ti te dan 200.000 euros. ¿Tú qué dirías? ¿Esta guarrería a mí? ¿Te imaginas eso? Le están dando a uno 1.000.000 de euros, a otro le están dando 500.000 y a ti llegan y toma a ti 200.000 euros. ¿Tú qué dirías? Claro, tú dirías así comparando con eso. Pero si tú lo comparas con lo que tienes, ¿qué dirías? ¡Oh, qué bien!, ¿no? Esa es la clave. Todo depende de la perspectiva con la que mires las cosas. Lo más curioso es lo que dice aquí el versículo 15. A uno 5, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Eso es muy importante. No es que le dio a uno porque era más guapo y a otro menos porque era más feo. No. Simplemente según la capacidad que tenía cada uno. Dios sabe que no todos tenemos la misma capacidad, ¿no? ¿Todos tenemos las mismas capacidades? No. Yo, por ejemplo, no tengo la misma fuerza que Adrián, ¿no? Adrián tiene músculos, sí, va al gimnasio, está fuerte, me da así un tortazo y me como la pared. Él tiene más capacidad física que yo, ¿no? Ah, pero yo tengo más capacidad intelectual. No lo estoy llamando tonto, no. Pero yo es que desarrollé mi músculo cerebral. Yo fui a la universidad y tal. Es broma, ¿vale? Cada uno tenemos diferentes capacidades, unos más fuertes, otros más flojos, unos más altos, otros más bajos. Unos somos más gorditos, otros son más flacos. Tenemos diferentes capacidades. Unos aguantan más corriendo, otros menos. ¿Entienden? Cada uno según su capacidad. Dios sabe que todos no podemos tener la misma medida de fe. Fíjense, el Señor Jesucristo llamó a 12 discípulos. ¿Y tenían todos las mismas capacidades? No, porque Pedro tenía una capacidad, Jacobo tenía otra capacidad, Tomás tenía otra capacidad. Si ponemos a los discípulos al lado de Pablo, ¿quién tenía más capacidad? Pablo. Y miren, no fue llamado de los 12, sino que él fue llamado, como dice el mismo en 1 Corintios 15. Dice, a mí me llamó el último como un abortivo. Pero mira, él escribió un montón de cartas. Un montón de cartas del Nuevo Testamento, las escritas por Pablo, 13. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. ¿Tenía capacidad o no? Claro, dada por Dios. Él fue separado desde el vientre de su madre para servir. Y Dios sabía que tenía esa capacidad y Dios la utiliza. Entonces, miren, Dios no te va a dar más de lo que tú merezcas. A cada uno Dios le va a dar según la capacidad que Dios vea en él. Por eso, por ejemplo, en 1 Corintios 12, hablando de los dones espirituales, dice que Dios da esos dones a cada uno según Él quiere, o cada uno según Él ve que puede. ¿Saben? Porque a alguien que no sabe conducir no te van a dar un Ferrari, ¿no?
Dios te va a dar según tu capacidad, ni más ni menos. Entonces el de 5 tenía más capacidad, lo vamos a ver que sí. El de 2 tenía algo menos, pero también tenía capacidad. ¿Y el de 1 tenía o no? Sí, 1. Por eso recibió un talento. Entonces, ¿esto qué significa? En primer lugar, que las cantidades que nos parecen aquí grandes, para Dios no son tan grandes. Lo que a Dios le parece poco, a nosotros nos parece mucho. Lo que a Dios le parece mucho, a nosotros nos parece poco. Y eso es lo que debemos entender. En primer lugar, tú tienes que aprender lo que Dios te ha perdonado. ¿Tú sabes lo que Dios te ha perdonado? Miren, cuando Jesucristo estaba comiendo en la casa de un tal Simón, fariseo, dice que mientras estaban comiendo, y recuerden, antes no comían sentados, hace 2000 años no se comía sentado, se comía tumbado, así de lado, de costado, como aparecen en las películas de los romanos, ¿no? Que aparecen así comiéndose las uvas tumbado, ¿no? Y dice que en esa casa llegó una mujer por detrás del Señor Jesucristo, a los pies de Cristo, y derramó un frasco de alabastro de precio, de gran precio, ¿no? De perfume. Y empezó a llorar en sus pies y a limpiarle los pies de esas lágrimas con el cabello. Este Simón, este hombre que había invitado al Señor Jesucristo, él pensaba, ¿y este dice que es profeta? Si supiese la clase de mujer que le está tocando, que es pecadora, es decir, esa mujer que había entrado en esa casa era una prostituta. Ese fariseo estaba diciendo, si este hombre fuese profeta, sabría que esta mujer es una ramera, ¿y por qué le deja que le toque? El Señor Jesucristo, conociendo su pensamiento, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y este Simón dice, sí, dime, maestro. Mira, yo he venido a tu casa, ¿sí? Y nadie me ha lavado los pies. Antes era costumbre que cuando tú invitabas a comer a alguien, lo primero que había era un esclavo para lavarte los pies. Claro, porque eran calles que no estaban asfaltadas, polvorientas. Y tú eras un hombre rico, no vas a permitir que en tu casa entren con los pies mugrosos y llenos de barro, ¿no? Entonces Cristo le dice, yo he venido y nadie me ha lavado los pies, pero esta me los está lavando con sus lágrimas. He venido a tu casa y no me has dado un beso. Lo típico hace 2000 años también era un beso, un ósculo, un ósculo santo. Por eso también Pablo decía, saludaos con ósculo santo, con un beso santo. Aquí en España son 2. En los países latinos es 1, ¿no? Por eso hay veces que los españoles vamos a saludar 2 y los hermanos que vienen de Ecuador o de Perú, de Chile, solo dan 1, ¿no? Y nos quedamos ahí como a medias. Son 2, son 2. Pero allí era 1. Por eso Judas dio un beso al Señor Jesucristo, un ósculo santo, pecaminoso. Y le sigue diciendo Jesucristo, bueno, eso, no me han lavado los pies, esta me los está lavando con las lágrimas, no me has dado un beso, esta no me deja de besar los pies. En conclusión, ¿saben qué le dice? ¿Sabes qué le pasa a ella? Ella me ama. Ella me ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Porque al que mucho ama, a mucho se le perdona. ¿Eso qué significa? Que en primer lugar tenemos que entender lo que Dios me ha perdonado. Algunos saben por qué no valoran su salvación. Porque piensan que Dios les ha perdonado así. ¿Saben por qué otros aman tanto al Señor? Porque saben que se les ha perdonado una deuda incalculable. Y eso es lo que tú tienes que pensar, que Dios te ha perdonado una deuda incalculable. Vamos a buscar un momento en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 18, ya que lo tenemos aquí cerquita. Mateo capítulo 18. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos... Oh, miren otra vez, la misma expresión. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Uy, ¿cuántos son 10.000 talentos? No tengo yo la cabeza hoy para cuentas. Hemos dicho que 5 talentos eran 1.000.000 de euros, ¿no? Pues este debía 10.000 talentos. Está diciendo que tenía una deuda impagable.
Debía 10.000 talentos, una deuda impagable. A este, como no pudo pagar, porque es impagable, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mentira, no puedes. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El sueldo de 100 días. 100 denarios. ¿Cuánto? ¿5.000 euros? ¿Más o menos? ¿Sí? No, más. ¿50.000 euros? 50.000 euros. Abuela pluma, ¿vale? Recuerden siempre abuela pluma. Le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y desde entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo perdonaré y te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿De qué nos está hablando esta parábola? Del perdón. Nos está hablando, por un lado, lo que Dios nos ha perdonado, 10.000 talentos, una deuda impagable. Mira, no hay nada que tú puedas hacer para poder pagar la deuda que tú has adquirido con Dios por tus pecados. Pero luego resulta que vas a un hermano tuyo y no le perdonas ni siquiera una mala mirada. O no le perdonas un pequeño fraude. O no le perdonas un pequeño malentendido. ¿Entienden? Por eso es importante entender lo que Dios me ha perdonado. Si yo no entiendo lo que Dios me ha perdonado, difícilmente voy a poder perdonar a otros. Entonces recuerden lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a volver un poquito más a Mateo 25, por favor. Buscamos nuevamente. Mateo 25. Aquí dice que según su capacidad, entonces Dios conoce nuestra capacidad. Dios nos da talentos, esos dones, para que nosotros produzcamos con ellos. Porque ¿qué ocurrió con estos hombres? Muy sencillo. Versículo 16 del capítulo 25. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí vemos claramente 2 maneras de actuar, ¿no? A mí me han dado 5, yo con esos trabajo y ¿qué gano? Otros 5, 10. Al que 2 trabajó, se esforzó y que tuvo otros 2, 4. Pero el que recibió 1, ¿qué dijo? Mejor lo guardo, lo escondo. Cavó en la tierra, lo tapó, lo escondió y allí lo dejó. ¿Y qué hizo? Se fue a sus labores. En lugar de coger este dinero y trabajar con él. Una pregunta. ¿Qué hacen los bancos con nuestro dinero? ¿O piensan que el banco te dice: no, dame el dinero que yo te lo guardo? Miren, el banco con tu dinero, ellos invierten, ¿no? Ellos invierten en determinadas empresas o determinados proyectos con tu dinero. Pero es que luego aparte, por guardarte el dinero, te cobran las comisiones. Sí que somos tontos, ¿no? O sea, que les dejamos nuestro dinero para que ellos ganen dinero y luego aparte dicen: oye, que te lo guardo pero que no es gratis. Lo que hizo este es de tontos. En lugar de coger el dinero, recuerden, no era poco dinero, 34 kilos de oro. En lugar de trabajar con ellos y levantar una empresa
o dedicarse, no sé, a administrarlos, a comprar tierras y a vender tierras, la capacidad que tú tengas, según tu capacidad. Él lo que hizo es decir, dijo, me dejo de líos, y lo escondió, lo tapó. Entonces, aquí lo que nos está refiriendo esta parábola, se está refiriendo a la salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué haces tú con el regalo de la salvación? Esto es fácil de entender. Una persona que entiende lo que es la salvación, el perdón de pecados, ¿será algo valioso o no valioso? Muy valioso, ¿no? Y lo podrá usar. El que no entiende lo que es la salvación, ¿qué hará? Ahí te quedas, luego vuelvo. Él lo enterró, hizo una marca, una X, para después volver y desenterrarlo y decirle al Señor, toma, esto era tuyo, tuyo. Miren, el amo lo dejó para trabajar con ello. Cristo nos salvó, ¿para qué? Para que trabajemos con esa salvación preciosa. Pablo lo llamó un tesoro en vasos de barro. ¿Qué es el tesoro? El Evangelio. ¿Qué es el vaso de barro? Yo. Nosotros somos del barro, ¿no? Venimos del polvo, de la tierra. Y Pablo dice, Dios nos dio un tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio que tenemos que predicar a toda criatura antes de que el Señor venga, porque el tiempo se acaba. Por eso Dios a cada creyente verdadero le da esa salvación, les da el Espíritu de Dios para que trabajen con ese don, con ese talento que Dios les ha dado. Entonces no se olviden esto. Miren, la palabra don es carisma o caris en el griego. Significa dar de gracia, caritativamente. Este Señor les dio, sin pedir nada a cambio, les dio sus bienes. Tomad, para que trabajéis. Dios nos da la salvación y no nos pide nada a cambio. Pero no podemos hacer los vagos con esa salvación. Si nosotros pensamos por un momento, quiero que pensemos un momento por las capacidades o habilidades que Dios nos da a través de su Espíritu. Estoy hablando de los dones espirituales. ¿Ustedes creen en los dones espirituales? ¿Sí creen en los dones espirituales? ¿Sí? Dios da dones a los hombres. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 12. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Escuchen. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Os leo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No hay que ignorar esto. No hay que ser desconocedores de que Dios da don espiritual. Te da la salvación, perdón de pecados, te da el Espíritu de Dios, que son las arras de la promesa, el sello, y luego te da un don. Una habilidad especial para la iglesia. Recuerda, no es para ti, es para la iglesia. Este Señor dio los talentos ¿para quiénes? ¿Para ellos? No, para que trabajen con ellos. Porque después volvería a por lo que es suyo. No ignoréis de los dones. Miren, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. El Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí aparece una lista de dones espirituales. Cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ven? En primer lugar, para que sirva para algo, hijo mío. Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, ciencia. Sabiduría, ciencia, por el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, sanidades, don de sanidades. A otro, milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente la respuesta es no.
porque cada uno tiene un don. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? El del amor, ¿no? Bueno, aquí nos presenta la palabra de Dios dos tipos de dones. Unos que son dones ordinarios: servicio, ayuda, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, discernir, sabiduría. Estos también los podemos encontrar en Romanos capítulo 12. Y luego, por otro lado, unos dones extraordinarios que son diferentes: hacer milagros, profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas. Y como hace poco compartí con algunos hermanos, hay diferentes. Unos son que todavía siguen, como el don de sabiduría, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortar, el de repartir, el de presidir, pero hay otros que hoy en día ya no sirven o no están en práctica. ¿Como cuál? Como el don de lenguas o el don de interpretar lenguas. ¿Hoy en día hay don de lenguas? En algunas iglesias parece que sí. ¿Y en otras? Yo pienso, ¿qué es el don de lenguas? Es una manifestación del Espíritu, ¿no? Para provecho. En esta iglesia nadie habla en lenguas. ¿Por qué? Ninguno es salvo. Ustedes son todos unos impíos. Nadie habla en lenguas. No. Tú puedes leer Hechos capítulo 1, por ejemplo, y 2, hablando del día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos. Dice que hablaban lenguas, hablaban idiomas. Dice que había elamitas, sirios, que había egipcios, había cretenses, había de muchos lugares, de diferentes lugares, y dicen que escuchaban hablar las maravillas de Dios en sus lenguas maternas, es decir, en sus idiomas. Entonces, los dones de lenguas eran idiomas. Pero, como dice 1 Corintios 13, las lenguas cesarán. Y tú puedes encontrar la historia de la iglesia que las lenguas cesaron. Durante 1800 años nadie habló en lenguas. Nadie. Ni Agustín de Hipona, ni Charles Spurgeon, ni Juan Calvino, ni John Wesley. Todos esos grandes hombres de Dios que predicaron el Evangelio y dieron su vida. Por ejemplo, los traductores de nuestra Biblia, Reina y Valera, ninguno habló en lenguas. ¿Qué pasa? ¿Eran menos espirituales? No, simplemente ese don ya no servía. Porque ¿qué propósito tenía el don de lenguas? Predicad el Evangelio a toda nación y toda lengua. Pero cuando ha llegado el Evangelio a toda lengua y a toda nación, ¿hace falta? No, por eso Dios ya no lo utiliza. Dios es un buen economista. Da cosas para provecho. Cuando ya no sirve, ¿para qué darla? Pero hoy en día, en muchas iglesias cristianas, se ha instaurado este don de lenguas que de tal manera que si tú no hablas lengua, tú no eres espiritual. O si tú no te caes para atrás cuando el pastor te toca, no eres espiritual. Pero eso no es bíblico. No es bíblico. Por eso tengan cuidado, por favor. Cristo dijo, cuidado que nadie os engañe, porque a muchos os van a engañar. No hay cosa mejor para el diablo que hacer engañar a muchos que piensan que están haciendo algo para la gloria de Dios y sin darse cuenta no están haciendo nada. Entonces nosotros tenemos que procurar esos dones. ¿Dios nos ha dado dones, capacidades personales? Sí. Pues hay que utilizarlos para provecho, por favor. Vamos a volver a Mateo capítulo 25. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Versículo 16. Hemos leído que a uno fue dado 5, a otro le fue dado 2 y a otro le fue dado 1. Pero, versículo 19 nos va a contar el desenlace. ¿Qué ocurrirá después? Bueno, pues después de mucho tiempo, dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Quién hemos dicho que era el Señor? Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo volverá y no tardará. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hará el Señor Jesucristo cuando venga? ¿Qué hará el Señor Jesucristo cuando venga? ¿Va a saldar cuentas? ¿O no? Sí. Cuando venga, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 19, aparece el Señor Jesucristo montado en un caballo blanco. Y todos los santos y los ángeles con él. ¿A qué vendrá? Dice que en las nubes, ya cuando esté viniendo, dice que destruirá ¿a quién? Al anticristo y al falso profeta con la espada que sale de su boca. No es otra cosa que su palabra o la palabra de Dios. Y mandará a Satanás
a unas vacaciones en el lago, en el infierno, ¿no? Durante 1000 años. Y dice que durante esos 1000 años el Señor Jesucristo reinará en la tierra. ¿Esto lo saben? Bueno, pues si no lo saben, vamos a buscar Apocalipsis, que también es palabra de Dios. Y les quiero, a las personas que nos visitan o que llevan poco tiempo entre nosotros, el libro de Apocalipsis no es difícil de entender, es fácil de entender. Simplemente tienen que leerse toda la Biblia para entender el libro de Apocalipsis. El problema es que no leemos toda la Biblia. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Yo puedo ir a Isaías, yo puedo ir a Daniel, a Ezequiel, y yo puedo entender perfectamente a lo que se refiere el libro de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. ¿Ven? Daniel capítulo 10 habla de esta palabra. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, nuestro Señor Jesucristo, y su nombre es el Verbo de Dios, como dice Juan, ¿no? El principio era el Verbo era con Dios, o sea, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan, capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesucristo. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Este quién es? Versículo 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Cristo. Miren, Jesucristo cuando vino hace 2000 años, ¿cómo vino? Vino una noche, no sabemos cuándo. No vino en Navidad, no vino el 24 de diciembre. Eso lo inventaron los romanos. Recuerden que la religión cristiana se tenía que mezclar con la costumbre pagana del Imperio de Roma, y en diciembre se celebraban las Saturnarias romanas, la fiesta principal de Roma. Cuando llega el solsticio de invierno, el sol empieza a reinar otra vez, ¿no? Y los días empiezan a ser más largos. Por eso ellos pensaron, ¿cuándo es un buen día para que nazca el Hijo de Dios? Bueno, pues si Dios es el Dios Sol, pues cuando comienza el solsticio es un buen tiempo para que nazca el Hijo del Dios Sol, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra historia. La Biblia no nos dice cuándo nació Cristo. La Biblia sí nos dice cuándo murió Cristo. El día 14 del primer mes del calendario hebreo. Pero entendiendo cómo vino Cristo, que vino sin avisar, simplemente una estrella guió a unos magos, astrólogos de Oriente, persas. No hubo lugar para una mujer preñada a punto de parir, no hubo un lugar donde ella pudiera parir tranquila. La tuvieron que meter en un establo, donde pues hacían sus necesidades las bestias. No había un buey y una mula como ponemos en nuestros adornos navideños, ¿no? Habría no sabemos qué clase de bestias. Pero cuando el Señor vino, nadie le recibió. Bueno, unos pocos pastores que estaban guardando sus ovejas en las vigilias de la noche. Ahí tienes una pista de cuándo nació Cristo. Los pastores allí por Israel no están en pleno invierno guardando las ovejas por la noche. Los pastores guardan a las ovejas por la noche cuando es la primavera bien avanzada o cuando es el verano. Entonces ya tenemos una pista. Pero muy poca gente recibió al Señor Jesucristo. Y vino muy humildemente, ¿no? No encontró lugar para donde recostarle, no tenía una minicuna, sino que lo pusieron donde comen las bestias, en el pesebre, donde ponen la paja, imagínate, ¿no? O sea, él vino de esa manera, el Hijo de Dios. Y encima le querían matar. Él luego vivió durante años con su padre, el carpintero. Una vida así, de esta manera, ¿no? Él vino como un siervo. Sus palabras fueron: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Él no vino
como Dios Todopoderoso. Él vino como un cordero, dice la palabra, ¿no? Él es el Cordero de Dios. Juan 1:29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como un corderito. ¿A que sí? Vino como un siervo, como un cordero, a servir. ¿Y cómo volverá? Ah, amigo. Ya no va a venir como un lindo bebé en un pesebre. No. Dice que viene montado en un caballo blanco. ¿Esto qué representa? A un rey poderoso. Él viene en un caballo blanco. Ya no viene a servir, sino a que le sirvan, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él ya no va a venir como un corderito. ¿Cómo viene? Dice este libro, Él es el león de la tribu de Judá. Él viene como un león. Vino como un siervo, ahora viene como un rey a reinar. Y por eso dice que la regirá con barra de hierro a todas las naciones. Dice que pisa el lagar. Esto es donde hacen la uva, ¿no? Donde pisan la uva y le hacen vino. Pues Él vendrá a juzgar a todas las naciones. Los 7 años de tribulación serán el tiempo de angustia donde todas las naciones, todas, incluida España, serán juzgadas fuertemente. Hace algunos meses hicimos un estudio del libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿O ya se han olvidado? Vimos todos los desastres naturales que van a acontecer, ¿no? Vimos todas las desgracias que van a venir. El hambre, eso es poca cosa. Un meteorito caerá del cielo y un tercio del mar se convertirá en sangre. Habrá grandes plagas, habrá guerras, donde 2.500 millones de personas morirán en una hora. Eso dice el Apocalipsis. Dice que un tercio de la población de los hombres morirán en una hora. ¿Y cómo puede ser eso posible? Antes no, ahora sí. Con una guerra termonuclear, más de 3.000 millones de personas pueden morir en una hora. Hace poco se celebró el aniversario de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Con las que se terminó la Segunda Guerra Mundial. En una hora murieron alrededor de 180.000 personas. Esas bombas, ahora, comparadas con las bombas de ahora, son como los petardos que venden en la feria. ¿Entiendes? Si las bombas de Hiroshima y Nagasaki tenían la potencial, ponle, de 1 megatón, las bombas que tienen ahora, 1 millón de megatones. Por eso dicen los que saben, yo no tengo ni idea de nuclear, pero dicen que con las cabezas nucleares que hoy hay en día, en Estados Unidos, en Rusia, en todos los países que tienen armamento nuclear, se podría destruir la Tierra 30 veces. 30. Pero no hace falta que la destruyan 30, con que la destruyan una a mí me vale, ¿no? Bueno, cuando venga Cristo traerá justicia, juicio, y esa guerra se llevará a cabo. Miles de millones de personas morirán en una hora. ¿Pero dónde estarán los cristianos? Estarán en la boda del Cordero. Capítulo 19 Apocalipsis, ¿lo tenéis? ¿Sí? Voy a darme prisa para terminar. ¿Lo tenéis? Apocalipsis 19. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miren, aquí dice que bienaventurados los que participan en las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Miren, Apocalipsis capítulo 1 aparece las iglesias, aparece Cristo con las iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 nos hablan del mensaje de Cristo a las diferentes iglesias, pero en el capítulo 4 ya la iglesia no aparece en ningún sitio, porque la iglesia ha sido llevada, celebrando en el cielo las bodas del Cordero. ¿Y en la tierra qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Bueno, lee Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 19 y verás lo que ocurre en la tierra. ¿Tienes curiosidad de qué va a pasar en los próximos, no te digo dentro de décadas o de siglos? ¿Quieres saber lo que va a pasar dentro de pocos años? Lee Apocalipsis capítulo 4 hasta el 19 y sabrás lo que ocurrirá en esta tierra dentro de no muy poco. O sea, dentro de nada, a la vuelta de la esquina. Vamos a volver poquito, terminamos ya. Parábola Mateo 25.
Como hemos dicho al principio, para Dios solo hay dos clases de hombres. Hay dos tipos de personas. El que se prepara antes de que venga el ladrón y el que se duerme. Hay dos tipos de siervos, los fieles y el malo y negligente. Hay dos tipos de vírgenes, la que tienen el espíritu y la que no tienen el espíritu, las que tienen aceite y las que no tienen aceite. Hay, que no lo hemos hablado hoy, el juicio de Dios, también en Mateo 25. Dice que Dios, cuando haga el juicio a las naciones, pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Y qué dirá a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me vinisteis a visitar. ¿A que sí? Esos son los benditos. Y les dirá, adelante, podéis pasar. Pero ¿qué dirá a los de la izquierda? Y los compara con cabras. A unos dice, como el pastor separa a las ovejas y de las cabras. Ahí vemos las características que tiene que tener. Un cristiano tiene que ser como una oveja. No negra, una oveja. Y al otro, las cabras. El que entiende de pastoreo sabe qué diferencia hay entre las cabras y las ovejas, ¿no? Ustedes saben, ¿a que sí? No, no saben nada. Las ovejas tienen unas características diferentes a las cabras. La oveja no huele mal, ¿no? La cabra huele fatal. Y sobre todo el macho. El macho cabrío huele... ¡buah! Las ovejas, cuando se las mata, no abren en su boca, no se quejan. La cabra, ¿qué hacen? Grita mucho. Las ovejas siempre están todas juntas, apelotonadas, aunque haga mucho calor. Pero están todas ahí. ¿Y las cabras dónde están? En el monte, ¿no? Saltando. La oveja es muy limpia, la cabra es sucia. La oveja no tiene cuernos, la cabra tiene cuernos. ¿A que sí? Tiene muchas peculiaridades diferentes. Entonces, el cristiano tiene que tener esas peculiaridades. ¿Cuáles? Fíjense como para Dios lo que para nosotros es poco, para Dios es mucho. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Estuve desnudo y me abrigasteis, me vestisteis. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, en verdad os digo que su obra no quedará sin recompensa. Un vaso de agua. ¿Es poco o mucho? ¿Es poco o mucho? ¡Poco! Y Dios dice que si tú das un vaso de agua, aquel que necesita será recompensado. Vemos aquí dos juicios. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos. El Señor volverá, como hemos aprendido en Apocalipsis. Arregló cuentas, el Señor vendrá a saldar cuentas. Por un lado, las naciones que no quieren aceptar el amor de Cristo las juzgará fuertemente. Las naciones, todas ellas serán castigadas, sobre todo las naciones idólatras y que estén llenas de pecado. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, párate ahí. ¿Qué le dice el Señor? Sobre poco. Recuerden, 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. Y el Señor dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué no tendrá Dios en el cielo? Me pregunto yo. ¿Qué no habrá en los cielos? Pues imagínate. Pablo dijo que todo lo que tenían en la tierra era basura. Dice, yo todo lo que tenía lo estimo como basura con tal de tener a Cristo. O sea, yo tengo a Cristo y tengo todas las demás cosas como eso que tiras tú todos los días en el contenedor en bolsa azul o amarilla. La basura. Para Dios, todo lo que tenemos en esta tierra, aunque para ti sea valioso, en el cielo es basura. Basura. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien. No le dice, bueno, regular. No, dice, bien. Porque sobre tu capacidad yo te di 2 y ¿qué has hecho? Otros 2. Bien. Buen siervo. Fiel.
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también, versículo 24, el que había recibido un talento dijo, Señor, fíjense qué palabras más fuertes, ¿no? Te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, vamos, le está diciendo ladrón y sinvergüenza, ¿no? Es como si tú llegas, Señor, conocía que tú eres un sinvergüenza, un ladrón, un estafador, eres un pirata del mar Caribe. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque tuve miedo, porque sabías que eran así, sinvergüenza y un engañador y un estafador. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto así, algunos tienen el pensamiento de cómo es Dios. Piensan que Dios es injusto, piensan que Dios es cruel. Pero miren quién es el cruel y quién es el injusto. Versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Mira, no te voy a llevar la contraria. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero, conclusión, quitadle pues el talento y dad al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí hay una enseñanza muy clara. Aquí hay 2 clases de siervos. Fiel, dice aquí, y bueno. Bueno, buen siervo y fiel. ¿Esos quién son? Ese es el cristiano que ha entendido lo que Dios le ha dado, el Evangelio. Porque lo más valioso que tú tienes es el Evangelio. Y trabaja con él. Y salva almas. Rescata almas del fuego eterno, de la condenación eterna. El que predica las buenas nuevas de arrepentimiento. Ese es el buen siervo. ¿Ustedes piensan que cuando tú llegues al cielo, por ejemplo, Dios te va a preguntar, oye, ¿cuánto dinero diste de ofrenda? ¿Tienes la lista de los domingos que fuiste a la iglesia? Van a llevar el calendario, mira, este no pude, es que me tuve que ir de viaje. Aquí, no, Dios no va a preguntar eso. Dios no va a preguntar cuántas veces te interesabas por las cosas de la iglesia. Dios no va a preguntar eso. Dios quiere decir, te va a preguntar, ¿a cuántos salvaste? ¿A cuántas personas predicaste el Evangelio? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Eso es la clave aquí. Cuando viene el Señor a arreglar cuentas, yo os di mucho, que a la postre es poco, pero yo os lo di, ¿qué habéis hecho con ello? Entonces, recuerden, ¿tú qué has recibido? ¿Has recibido el Evangelio? No te lo guardes para ti solo, hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Si tú eres del otro bando, el malo y negligente, que tienes a Dios como esta persona que siembra donde, recoge donde no sembró, siega donde no sembró y recoge donde no esparce. ¿Qué clase de persona es esa? Miren, yo no sé casi nada, pero de una cosa estoy seguro. Y antes de nada, no pienses que eres tú, ¿vale? Quiero que me entiendan. Yo no miro a nadie, ¿eh? Yo voy a mirar para otro lado, así. Pero yo estoy seguro que aquí, sin mirar a nadie, hay personas que son siervos de Dios y hay personas que no. ¿Me equivoco o no? ¿Sí o no? Sí. Y ahora estoy seguro, también sin mirar a nadie, que de esos que se dicen siervos, porque yo por ejemplo digo, aquí hay algunos que no son siervos, y alguno de la iglesia puede decir, mira, este que es nuevo, este no es siervo. No tiene por qué. Pero, a pesar de ello, seguro que hay aquí algunos, voy a cerrar los ojos, que pensando que son siervos, no son siervos. Ellos piensan, como este, Señor, hombre, si él considerara Señor, ¿qué haría? Recuerden, no olviden que somos siervos.
No lo olviden. Él no olvidó que era siervo. ¿Y qué hizo con lo que le había dado el amo? Dice que lo escondió, lo tapó y se fue. Se olvidó de que era esclavo. Y se fue a hacer no sabemos qué. No te olvides de quién te salvó y de quién te amó. Por eso tienes que tener cuidado. Aquí hay una advertencia muy seria, 29. Al que tiene, le será dado. Tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es esto? Parece un trabalenguas, ¿no? Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Para terminar, significa una cosa muy clara. Si tú eres salvo, tienes, ¿no? Al que tiene la salvación, le será dado y tendrá más. ¿Qué tendrá más? Hombre, cuando tu cuerpo de gloria, tu cuerpo de humillación se ha transformado en cuerpo de gloria, ¿tendrás más o tendrás menos? Mucho más. Tendrás en el cielo herencia, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, que no se marchita. Pero, dice, ¿al que no tiene qué? Al que no tiene la salvación. Aún lo que tiene le será quitado. ¿El qué? La vida. Al que no tiene la salvación, aún lo que tiene le será quitado. Si tú eres salvo, no te pueden quitar nada valioso. Te pueden quitar la vida, pero el Señor Jesucristo dijo, no temáis por los que matan la carne, pero al alma o al espíritu nada pueden hacer. Temed a aquel que puede coger vuestro espíritu y vuestra alma y echarlos al infierno. A este temed. ¿Quién es este? Dios. Algunos piensan que son siervos de Dios, pero su manera de actuar no tiene nada que ver con Dios. Supuestamente ellos conocen la salvación, pero no la predican, no la hablan, ni siquiera piensan en ella. Simplemente se dedican a vivir en este día, en este mundo, edificando sus casas, viviendo para su cuerpo, para su carne, para sí mismo. Él piensa que tiene algo, piensa que es salvo, pero ha cogido esa salvación, la ha enterrado, ha hecho un hoyo, la ha enterrado y la ha dejado allí. Y piensa que cuando venga Dios dirá, que yo estaba muy ocupado. No se trata de eso. Entonces recuerden esta advertencia. ¿Tienes? Sí, utilízalo. ¿No tienes? Y si no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Pide a Dios, que es grande en misericordia, y Él te dará. En primer lugar, salvación. Y después te dará el Espíritu de Dios para que puedas obrar y utilizar el don, talento que tú tengas o que Dios haya puesto en ti. Para terminar, brevemente, lecciones, ¿vale? ¿Sí? No tendría sentido la predicación, disculpe que me extienda, luego se lo recompenso. Voy a dar 4 lecciones para que no te vayas con la boca a medias, ¿vale? En primer lugar, ¿qué tiene que hacer el cristiano verdadero? Ocuparse. Estar ocupados en el trabajo del Señor y producir fruto. Os voy a leer Filipenses capítulo 2. Os busco yo, ¿vale? Leo rápidamente, para que no perdamos más tiempo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Tú te tienes que ocupar en tu salvación. ¿Cómo ocuparse? Sí, que tienes que dedicarte a trabajar. Que no te quedes de brazos cruzados. No seas un cristiano de domingo. Que vienes aquí, te sientas y escuchas y luego te vas y ni fu ni fa. No, eso piensas que tienes, pero no tienes nada. Por favor, hay que ocuparse, ¿vale? Uno tenía 5 y ¿qué produjo? 5 más. Uno tenía 2 y ¿qué dio? 2 más. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tienes que hacer tú? Si Dios viniese hoy a pedirte cuentas, ¿tendrías algo? Imagínate que hoy viene el Señor a pedirte cuentas. He vuelto. ¿Qué tendrías para ofrecer? Yo te di la salvación. Sí, me diste la salvación. ¿Qué has hecho con ella?
Piensa. Tienes que ocupar. 2, segunda lección. No importa lo que yo tengo. No importa si tengo 5 o no importa si tengo 2. Lo que importa es lo que yo hago con lo que tengo. Alguno podría decir, bueno, es que a mí me gustaría tener la capacidad de Charles Spurgeon, o me gustaría tener la capacidad de Martín Lutero, o me gustaría tener la capacidad de... Bueno, tú tienes la que tienes. Pero lo que Dios te ha dado, úsalo, sea mucho, 2, o sea 5, o sea poco, 2, úsalo. No mires para otro lado. Ya saben que la vida cristiana es una carrera para mirar para adelante. Entonces, no importa lo que tengas, sino lo que haces con lo que tienes. Vale, por favor. Esa es la segunda lección. Sea mucho, sea poco, tengo que hacer la obra del Señor. En tercer lugar, Dios espera intereses. ¿Entiendes? Dios, como el banco, espera intereses. ¿Qué intereses? Bueno, pues que tú tienes que dar algo más. Él dio su vida por ti, ¿no? ¿Y yo qué tengo que hacer? Vivir mi vida por Él. Dios murió por mí. Cristo murió por mí, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Vivir por Él. Él muere por mí, yo tengo que vivir por Él. Y en cuarto lugar, recuerda que eres un esclavo. Que no se te olvide. Cristiano, cristiana, eres esclavo. No eres libre. Nosotros no tenemos una religión libertina, que podemos hacer lo que nos da la gana y luego decimos, es que Dios es bueno, es que Dios es bueno. No, eso es un engaño. Dios es bueno, sí, pero Dios es un fuego consumidor. Dios es un juez. Cuidado. Dios no va a tomar por inocente al culpable. No pienses que Dios es alguien que se le pueda defraudar o engañar o se le pueda comprar. Entonces recordar que somos siervos de Él. Muy importante. El siervo inútil, ¿qué le ocurrió al siervo inútil? Dice aquí, os leo textualmente, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto? Miren, muchos cristianos, escúchenme, muchos cristianos, no ateos, cristianos, ellos mismos se llamarán cristianos, serán echados al infierno. ¿Cómo? Sí. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Unos llegarán y dirán, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Hacedores de maldad. Cuidado. Unos piensan que en el infierno solo va a haber impíos, ¿no? Violadores, asesinos, psicópatas, sicarios. No, no, no. Cristianos falsos, así. Engañados, confundidos, confiados, pensando que llevaban una vida cristiana. El Señor quiere sacrificio. Recordad que somos siervos, ¿vale? Dura palabra es esta. Vamos a terminar y orar. Y dar gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y ayúdanos a comprender la magnitud de ella. Queremos ser siervos buenos y fieles, porque tú sabes nuestra capacidad, tú sabes nuestra habilidad. Tú nos has dado dones y nos has dado talento, que es la salvación. Ayuda para que podamos utilizarla correctamente, fielmente. No hay manera mejor que ponerla en práctica la predicación del Evangelio. No somos ignorantes de lo que es. Conocemos tu palabra, conocemos la obra de la salvación, conocemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, conocemos lo que significa, conocemos versículos, conocemos el poder del Espíritu Santo. Pongámoslos por obra. Dentro de 2 semanas comenzaremos un seminario de la Biblia. Queremos invitar a aquellas personas que todavía no te conocen a pesar de haber oído hablar de ti, pero no te conocen verdaderamente, no han tenido una relación íntima. Ayuda, Señor, a que no tengan cobardía, a que sean valientes, a que decidan dar un paso adelante, a que te busquen con un corazón sincero.
Y ayúdanos a los demás, Señor, a predicar el Evangelio correctamente. Y a no olvidar que seguimos siendo siervos. Que no nos hagamos tesoro en esta tierra, sino que nos hagamos tesoros en los cielos, donde está nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, porque esta iglesia solo te alaba a ti, Señor. Solo te da a ti la gloria, la honra. No damos la gloria al hombre, porque el hombre es un ladrón de gloria. Ayúdanos a que comprendamos nuestro lugar de servidumbre, de sacrificio, para que cuando tú vuelvas, dentro de poco, podamos entregar aquello que recibimos para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.